hermana Triminio. Este día tenemos un tema muy importante en la vida del creyente y es el discipulado bíblico. Para todo hijo de Dios es muy importante que cada uno de nosotros conozca al Señor Jesucristo a través del discipulado. El recibir a Cristo no es solamente ahí terminó todo, recibiste a Cristo y te quedaste, no, tienes que discipularte. ¿Qué es lo que es el discipulado para un hijo de Dios? El discipulado es un seguidor, alguien que sigue la vida, la enseñanza de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y al ser enseñado, tú también puedes enseñar a otra persona. Un discípulo decide responder al llamado de Dios. Crece en el Señor Jesucristo y es motivado por el Espíritu Santo. Yo me discipulé hace ya unos 25 años. Yo recuerdo que en una ocasión yo tenía una persona que era muy amada por mí y yo quería compartirle de Cristo, quería hablarle de la salvación, hablarle de lo que era la relación entre otros hermanos, hablarle de la oración, hablarle de todo eso. Pero yo no había recibido el discipulado. Yo me acuerdo que yo le decía, yo te invito a la iglesia. Eso es muy bueno, hay que invitar. Pero yo no había sido discipulada, porque si yo ya hubiera sido discipulada, yo le hubiera dicho, te invito a un estudio bíblico que vas a tener conmigo y te voy a enseñar, ¿verdad?, cómo es la vida de un cristiano. En las 16 lecciones que yo tuve que estudiar como año y medio. Y a esta persona, yo recuerdo, le dije, ven a la iglesia. Se fue conmigo a la iglesia, ella y sus 3 niños. Y yo recuerdo que en ese día ella recibió al Señor. Y para recibir al Señor ella estuvo ahí como 4 horas con el pastor y la esposa de él hablando, ¿verdad?, de lo que era aquel momento que había pasado en ella, el haber recibido a Cristo. Ellos le explicaban qué significaba eso en la vida de ella en ese momento. Pero ella vino a entender, a cómo caminar en una vida diferente, ¿verdad?, de como ella había estado acostumbrada a vivir, hasta que comenzó a recibir el discipulado por la esposa del pastor en esa iglesia. Y yo recuerdo que era para mí un reto bien grande, porque yo también estaba comenzando a recibir el discipulado y ella también estaba empezando a recibir el discipulado en la iglesia. Y nosotros comenzamos a crecer. Crecer es conocer la palabra, conocer por qué es importante el discipulado en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces ahí comenzamos nosotros ya, entonces podíamos. Yo recuerdo en una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a predicarle a una persona que estaba al borde de la muerte. Esa señora me llamó a mí y me dice, yo estoy preparada también porque yo he estado orando, voy a ir contigo. Y fuimos y le compartimos de Cristo y ganamos a esa persona para Cristo. Pero cuando tú no estás discipulado, pues no sabes cómo hacerlo. Yo en lo personal me encontré ahí. Por eso es muy importante el discipulado en la vida de cada uno de nosotros. Y Mateo 28, 19 al 20 nos dice, por tanto, id. Fíjate, no te dice podrías ir, sino que por tanto, id. Yo lo siento como no una orden, sino que podés ir, ¿verdad? Todo el que quiere puede ir, ¿verdad? Y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo cuando Él se fue, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
Es un mandato del Señor Jesucristo. Antes de Él irse, Él nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Los discípulos del Señor aprendieron andando en el camino con el Señor. Él hizo discípulos, ¿verdad? Nosotros no somos Jesús, pero estamos siguiendo las pisadas de Jesús y podemos hacer discípulos. ¿Cómo? Mediante los estudios que la iglesia prepara para los nuevos creyentes. Es muy importante el discipulado en la vida de un nuevo creyente, porque es allí donde comienza a conocer lo que Dios tiene en su plan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, Mateo 19:20, en la gran comisión, enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles. Entonces, la iglesia tiene que enseñar el discipulado. ¿Por qué es importante enseñar el discipulado? Porque es allí donde el nuevo creyente va a crecer y se le va a enseñar. ¿Qué le van a enseñar? La palabra dice aquí, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha mandado en la Biblia? Hay cosas que se nos manda a nosotros como cristianos, se nos demanda, que solo nosotros podemos hacer esa función. Pero si nosotros no sabemos cómo, sin tener el discipulado, yo te entiendo, no sabes cómo. Porque yo estuve allí en esa posición. Yo sentía que yo no sabía cómo hacerlo. Yo recuerdo que esta hermana se llama Marta y esta hermana yo la amaba y la sigo amando más ahora que es mi hermana en Cristo. Y yo le iba y le decía, te invito a la iglesia. Y dije yo, ay, por lo menos la pude hacer que llegara a la iglesia porque ahora me gozo con ella porque es una gran sierva del Señor Jesucristo. Y yo no había sido discipulada, yo no le pude hablar del discipulado porque yo no había sido discipulada. Pero cuando yo ya fui discipulada, entonces sí yo pude estudiar con otra persona y enseñarle lo que Jesús nos enseña a nosotros a través de este discipulado y a través de la palabra. Dice que Él nos ha mandado, ¿verdad? Y fíjate, cuando tú estás discipulando a alguien, la Biblia nos dice en Mateo 28, en el 20, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo, dice el Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo me di cuenta que a través de esta gran comisión, yo sabía que Jesús iba a estar conmigo, ¿verdad? Yo le pedí a Jesús siempre, ¿verdad? Que iba a mis lecciones de discipulado, que me diera mucho entendimiento. Y le doy gracias a Dios porque a través del discipulado yo pude también cambiar el rumbo de mi vida. El discipulado te enseña, ¿verdad? Todas las cosas que un creyente nuevo necesita saber. Es muy importante el discipulado en la vida de todas las personas que reciben a Cristo. Iglesia, tenemos que discipular. Es un mandato del Señor. Es algo que nosotros tenemos que tomar bien en serio. ¿Por qué? Porque de esa manera la iglesia va a ser llena de las personas que van a ser nuestros hermanos en Cristo, las personas que van a ser discípulos también de nuestro Señor Jesucristo, como yo lo soy, como un discípulo es un servidor de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Es un seguidor, es alguien que sigue la vida, ¿verdad? Enseñando a otra persona. Un discípulo decide responder al llamado de Dios. No es fácil. El Señor tiene un llamado para la persona que decide discipularse. Es tan hermoso. Yo les digo que desde que yo conocí al Señor, mi tiempo más dichoso que yo he pasado, lo he vivido del Señor. En los caminos del Señor vas a sentir
fuera, no la vas a tener jamás, pero no lo vas a lograr entender hasta que no seas discipulado. Es muy importante el discipulado en la vida de las personas, porque les cambia la dirección. Ibas por ahí, por el camino torcido, pero Jesús te lo pone recto, ¿verdad? Y es un llamado de Dios, ¿verdad? Creces en el Señor Jesucristo y sos motivado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, mora dentro de ti. Y ese viene y va a estar contigo todos los días, dice, y hasta el fin del mundo. Vas a estar ahí, siempre siendo motivado por Él. Yo recuerdo que cuando me tocó la primer discípula que yo iba a discipular en mi iglesia, yo sentía temor, y cómo lo voy a hacer, y cómo esto, y cómo lo esto, pero me arrodillaba porque ya sabía que yo tenía que orar al Señor y pedirle al Señor mucha sabiduría para yo poder transmitirle a la persona ese discipulado. El discipulado, la enseñanza bíblica que esa persona iba a recibir de parte de su servidora. Y era como un reto bien grande para mí, porque imagínate, si en el mundo secular llegamos a tener éxito, pero en el Señor es mucho más importante, porque es una alma que tú estás trabajando para el servicio de Él, para que pueda alcanzar a otras personas también allá afuera. Para enseñar los principios de un discipulado, solo se logra a través de él mismo, del discipulado. ¿Qué aprendemos nosotros cuando somos discipulados? Una de las cosas bien importantes que nosotros llegamos a aprender cuando somos discipulados, aprendemos sobre la salvación. Cuando nosotros llegamos a Cristo, a veces uno dice, ¿qué pasó? O tal vez lo ve aquello como algo que pasó, pero no le damos importancia. Pero mediante el estudio de la palabra, la primera lección que yo aprendí fue qué pasó cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo fui salva. La importancia de que ahora Dios no me trata como a una persona que no tiene a Cristo, me trata como su hija. Soy su hija. Y entonces a través de esa lección yo me doy cuenta que ya el Señor me trata de una forma diferente. Dios me ve de una forma diferente, no me ve como una pecadora, sino que me ve como su hija, ¿verdad? Ya me perdonó todos mis pecados y en la vida yo aprendo que a medida yo vaya en esta vida todos vamos a pecar, ¿verdad? Pero voy a vivir una vida un día a la vez, como dice la canción, ¿verdad? Cada vez que yo siento que he fallado, yo voy, me arrodillo y le pido perdón al Señor y le digo, Señor, perdóname, porque mira, sin a veces uno pensarlo, ¿verdad? Comete pecado con un pensamiento, qué sé yo. Hay muchas formas como uno puede pecar. Y en el mismo momento que el Espíritu Santo te dice, no es una voz audible, pero tú lo sientes, ¿verdad? En ese momento te arrodillas delante del Señor y le dices, Señor, perdóname. Es así como el discipulado te va preparando, ¿verdad? Para que tú puedas ser una persona que le pueda agradar a Dios. A Dios le agrada que cuando tú le fallas, vayas delante de Él, pero lo aprendes eso a través del discipulado. Si no tienes un discipulado, vamos a seguir igual, vamos a seguir igual. Entonces, la iglesia es muy importante que tomen bien en serio ese rol del discipulado. Es muy importante en las iglesias que se discipulen los hermanos, ¿verdad? Otra lección que a mí me dio mucha alegría, ¿verdad? Saber y gozo que tengo la seguridad de la salvación, la seguridad de que yo fui salva.
que nada ni nada puede hacer que me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo fui sellada con el Espíritu Santo. Así como yo soy hija de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Nací una sola vez. Asimismo yo nací una sola vez en el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante yo trato de agradarlo a Él, al Señor Jesucristo. Antes que a las personas, tengo que agradarlo a Él. Entonces, cuando yo aprendí ese principio que en este mundo vamos a pecar, pero que tenemos a alguien que no nos va a estar diciendo ahí, sino que nos va a estar convenciendo, mire, ve, pide perdón y arrepiéntete, ¿verdad? Entonces, vivimos así el día a la vez, pidiendo perdón y siguiendo adelante, no cometiendo los mismos pecados, porque eso va quedando atrás, pero en el día fallamos algunas veces, ¿verdad? Entonces, soy sincera, yo no les voy a mentir, todos los cristianos fallamos, porque no somos, dice que no es justo ni aún uno, la palabra dice que no es justo ni aún uno, ¿verdad? Yo no tomo eso como para justificarme, no, pero cuando peco, tengo a alguien a quien acudir, un abogado que intercede por mí, ¿verdad? Ahora, el bautismo. Esa es otra lección que yo aprendí, ¿verdad? De que cuando me bautizaron, que yo era una bebé, no me acuerdo qué pasó. Yo no me acuerdo que había pecado. Nada de eso me acuerdo. Pero cuando me bauticé, ya a través de haber recibido mi discipulado, me di cuenta de que yo tenía que bautizarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús me dio un ejemplo de lo que era el bautismo y que también el bautismo me daba a mí yo tenía que hacerlo públicamente, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Para sepultarme junto con Cristo, ¿verdad? Y poder renacer en Él, en el Señor Jesucristo. Todos los principios del bautismo los podemos aprender a través de un discipulado, pero si no lo tenemos el discipulado, pues no vamos aprendiendo las cosas básicas que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A través de un discipulado. También en el discipulado la iglesia enseña sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la función del Espíritu Santo? Fue derramado en aquel día en el Pentecostés y está aquí el Espíritu Santo con nosotros. Dice que va a estar siempre. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir, pero sabemos que está dentro de nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos convence de pecado, como dice Juan 16, 6 al 9, ¿verdad? Nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos va a nosotros, nos convence de cuando pecamos, ¿verdad? Él nos da la convicción. Cuando yo peco, el Espíritu Santo me convence. Yo voy a Él, ¿verdad? Yo voy a Él y le digo, Señor, perdóname. Y ya yo les pongo en qué cosas yo he fallado. Y yo le pido perdón a Él. Y eso le agrada a Dios. Porque lo que no le agrada a Dios es que nos quedemos ahí y no pidamos perdón. Eso no le agrada a Dios. Pero cuando nosotros pedimos perdón, le agrada a Dios. Y una persona que no ha sido discipulada no puede entender. No puede entender, ¿verdad? Puede ser que venga de alguna enseñanza que la persona haya tenido anteriormente y se pueda estar basando bajo esa enseñanza siempre. Por eso es que hay que enseñarle, ¿verdad? Entonces, a través del discipulado, la persona entiende qué es lo que ella tiene que hacer, ¿verdad? También se nos enseña cómo orar, los motivos de oración, ¿verdad? La forma en que Dios contesta. A veces contesta con un sí, respuesta inmediata. A veces te dice un espera, un alto, mira, espera. Y otro, pues estamos ahí nosotros siempre, ¿verdad? Pues no nos contesta. Entonces no nos contesta, tal vez no podemos ver esa oración, pero con el tiempo esa oración no queda en el olvido. Dios
las responde. A lo mejor yo no voy a estar aquí cuando Él las responda, ¿verdad? Pero se la pedí y yo sé que en algún momento Dios se va a acordar de mi oración, como dijo Ana, ¿verdad? Y Jehová se acordó de Ana. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el discipulado es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno sea conformado a la imagen de Él, ¿verdad? Y hay una cómo orar, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que hay que orar sin cesar. Aprendemos eso, ¿verdad? Que oramos por todo. Yo le voy a decir, esta mañana yo estaba en casa, he estado un poco mal de salud, me caí para atrás en una silla y he estado con un poco de dolor en la espalda. Yo dije, yo no voy a ir al estudio, pero para mí es muy importante el poder estar aquí este día. Y entonces me vine, ¿verdad? Y estoy aquí porque Dios me lo permitió. Si yo me quedo allá, pues allá el enemigo hubiera tomado ventaja. Pero para mí las cosas de Dios son importantes y se los hago ver porque a veces uno dice, no, pues voy a dar una excusa y ya no. Para las cosas de Dios no podamos excusa. Si caminamos, vamos. Y aquí estoy, ¿verdad? Me puse a orar por una persona que me pidió oración esta mañana y estábamos orando, ¿verdad? Con esa persona y yo recuerdo que el semblante que esa persona tenía cuando pidió la oración y vino a mi casa y estábamos platicando, era algo que se sentía angustiada. Después de la oración, ella salió con una paz que irradiaba en su rostro. Y entonces eso lo aprendí yo, de que mi trabajo es poner a un lado mi trabajo, porque yo trabajo con personas, ¿verdad? Pero yo hago a un lado mi trabajo y pongo al Señor primero. Dije yo, esta mujer necesita oración. Y mi trabajo si se va, pues se da, pero lo más importante, la prioridad es el Señor. Yo lo aprendí eso en el discipulado, ¿verdad? En otro tiempo hubiera sido, no, yo mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo. Pero cuando yo reconozco que yo no sirvo a los hombres en mi trabajo solamente, mi trabajo es desempeñar mi papel como una mujer que quiere servir a Dios. Y yo lo aprendí a través del discipulado, ¿verdad? La Biblia es la guía de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos en el discipulado, aprendemos a leer la Biblia, aprendemos a depender de Dios, aprendemos a orar, aprendemos a compartir de Cristo con otras personas. La Biblia nos revela en ella la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? La voluntad, yo quiero ser como tú, porque la voluntad de Dios es poder ser como seguir las pisadas de Jesús, no al 100 porque Jesús nunca cometió pecado, pero seguir las pisadas de Jesús. Revélame tu plan, Señor. En el plan entro, porque el plan de Dios para cada uno de nosotros es diferente. Él tiene planes conmigo como ahora, ¿verdad? Mi trabajo, yo tenía el plan de hacer mi trabajo, pero yo atendí el plan de Dios. Ve y ora por esta mujer. Pero lo aprendí a través del discipulado, porque en otro tiempo yo no hubiera puesto eso como prioridad. Yo hubiera puesto prioridad mi trabajo y no el poder estar yo orando por la necesidad de esa mujer. La voluntad de Dios se manifiesta en cada uno de sus hijos y a través del discipulado. Conocemos a Dios y su voluntad. A través del discipulado nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que es el plan de Dios y la voluntad de Él. Primera de Pedro 1:21 dice,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Renacido, es un renacimiento. El discipulado nos hace renacer de nuevo. Somos renovados. Mayra va quedando atrás todo lo que era antes y es renovada cada vez, ¿verdad? Este versículo a mí me ministra bastante, Primera de Pedro 1:21, porque dice que soy renacida de simiente incorruptible, ¿verdad? Que es por medio de la palabra y de lo que Dios quiere para mi vida, ¿verdad? Y Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, ¿verdad? Perfecto, fíjate, perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tratamos de imitar a Cristo cuando nosotros, el estándar de nosotros es imitar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Querer ser como Él, poder estar en ese estándar. El discipulado te enseña ese estándar, ¿verdad? El discipulado nos ayuda a alcanzar esa plenitud, varón perfecto para su servicio, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene el discipulado, se siente apto para servirle a Dios y le puede servir a Dios más efectivamente. Entonces, tenemos que ser preparados en eso, ¿verdad? Así como las personas preparan, ¿verdad? A las personas cuando van a abrir una compañía, nosotros también tenemos en la iglesia que preparar a las personas que van a estar con nosotros trabajando para poder llevar el evangelio a otras personas, ¿verdad? En Colosenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Es muy importante que nosotros nunca vayamos a tomar el discipulado por ser mejor que alguien más, no por contender con otro, sino por estar a la altura, cada uno en lo mismo, la misma sintonía, ¿verdad? Como Cristo quiere, en unidad. La iglesia unida en la misma sintonía. Y cuando la iglesia está unida en una sintonía pareja, pues los frutos se ven, ¿verdad? Para cultivar la sensibilidad de ser un buen discípulo se necesita dedicar tiempo al estudio de la Biblia, se necesita la oración. Jesús imitó la mente de su Padre, nosotros tenemos que imitar la mente del Señor Jesucristo. Jesús imitó al Padre, usted debe de imitar al Señor Jesucristo. Jesús vio la actividad del Padre, usted debe de prestar cuidado, atención a la conocida actividad terrenal de Jesucristo, también a su actividad presente, ¿verdad? El Señor Jesucristo está presente siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Él estuvo y sigue estando presente en nuestras vidas en el momento que nosotros le recibimos, en el momento que estamos estudiando su palabra, Él está allí con nosotros. Jesús oyó al Padre, usted debe de oír a Jesucristo. Jesús fue enseñado por el Padre, usted es enseñado por Jesús, ¿verdad? Hay un apóstol que fue el último, que fue Pablo, ¿verdad? Dice que se lo llevó al desierto y fue enseñado directamente por Jesús. Fíjense, ¿cuántos años tuvo Pablo ahí, verdad, siendo enseñado como discípulo? Así que es muy importante que nosotros vayamos pensando en una iglesia donde tú estás, pregunta, ¿hay discipulado en esta iglesia? Y enrólate en esa clase, ¿verdad? Mira, gradúate de esa clase de discipulado, que va a ser lo mejor que va a pasar en tu vida. Jesús no podía hacer nada independientemente del Padre. Usted no puede hacer nada independientemente de Jesús. Jesús tenía una estrecha comunión con el Padre. Usted debe de tener una estrecha comunión con Jesucristo.
¿verdad? Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo y tenemos la bendición de tener el discipulado en nuestra vida, nosotros alcanzamos esa plenitud, la plenitud que nos va a dar una vida alejada de las tentaciones, del mundo, y pudiendo ayudar a otros para que ellos también puedan fijar los ojos en Jesús, como tú lo hiciste, como yo lo he hecho. El discipulado es muy importante en la vida de cada creyente. Hermanos y amigos, este estudio que les he dado hoy, probablemente demos algún otro seguimiento en otra ocasión, otro estudio, pero deseo en mi corazón que pongan en su mente el querer ser discipulados. Yo les aseguro que su vida va a dar un giro muy grande. Yo se lo digo, en mi vida lo fue, y en la vida de muchas personas que yo he conocido lo ha sido, y en la tuya también lo será. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches.